¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa Criterio, donde hoy tendremos una emisión muy pero muy especial, ya que estaremos hablando del concepto de la Navidad, lo que debe de significar para los salvadoreños, lo que debe de significar para el cristianismo como tal, cómo nació, cómo se ha desarrollado. Eso y más lo estaremos dialogando con el padre Edwin Baños, quien es párroco de la iglesia El Calvario de Metapán. Buenas noches, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de tenerlo. Buenas noches, encantado de saludarte. Te voy a decir feliz Navidad desde ya porque no vaya a ser que se me escape al final. E igualmente saludo pues a toda nuestra audiencia en Canal 8. Que Dios los bendiga mucho. Desde luego, padre, muchísimas gracias. Feliz Navidad desde ya para usted también. Y precisamente queremos comenzar con ese concepto. ¿Cómo es que nace la Navidad? ¿Cómo nace la Navidad como tal? Hasta la fecha sabemos que corría el siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Constantino sustituye en el Festival del Sol Invicto por lo que hoy conocemos como la Navidad. Ahora bien, ¿será que en verdad así nació? ¿Será que ya había indicios antes de que lo declarara el 25 de diciembre? ¿Qué nos puede decir, padre? Sí, es una buena pregunta. Te voy a explicar porque ha caído en mis manos un artículo de una investigación histórica muy importante y que incluso muchos sacerdotes hemos manejado, yo también, que la Navidad fue una cristianización de un culto pagano, pero viendo la parte histórica no ha sido así. A mí esto realmente me ha impactado y quiero compartirlo, sabes que de manera muy reducida, digamos, porque estaba en una posada y ahí por primera vez leí en público este artículo. No sé si en otro medio he hecho eco de esto, pero aquí creo que lo voy a poder explicar un poquito más, si tú me lo permites. Adelante. Porque creo que nos interesa mucho en este ámbito de las celebraciones. Siempre que se llegue este tiempo de Navidad, el mundo evangélico o protestante comienzan a hablar de la Iglesia Católica que cristianizó una fiesta pagana. A mí eso no me dice nada respecto de mi fe, porque se ha hecho en otras oportunidades cristianización de ritos paganos. Lógico. Por ejemplo, la Cruz de Mayo. La fiesta litúrgica es el 14 de septiembre, cuando Santa Elena, la mamá de Constantino, precisamente fue en búsqueda de la cruz a Jerusalén. Y se data esa fecha cuando la encontró, desde que comenzaron las reliquias de la Santa Cruz, que hubo una sanación en prueba de 3 cruces donde es que había estado el Señor y una persona sanó, etc. Y cuando llega aquí a América, pues uno de los ritos que tenían los mayas, los aztecas, pues se cristianizó, por eso el árbol de Giote, etc. No me quiero meter ahí. Pero en el campo de la Navidad no ha sido así. Vamos a ver cómo comienzo, Luis Fernando. Había 2 templos en Roma dedicados al sol, pero sus fiestas se celebraban el 13 y el 26 de agosto, no diciembre. Y ese culto decayó en el siglo II, pero al llegar el emperador Aureliano, que gobernó entre los años 270 y 275,
él lo que hizo fue darle como un impulso a su antiguo esplendor del Imperio Romano. Cuando alguien quiere hacer eso, a lo que se va son a sus fiestas nacionales. Y este emperador Aureliano fue bastante reacio, crítico y ofensivo hacia el cristianismo. Entonces él lo que hizo fue tomar una fiesta cristiana con gran realce, como la Navidad de Jesús, que ya tenía su celebración, apañarla con la celebración del sol. Te voy a decir algo, porque voy a adelantar y voy a retroceder. Adelante. Ha sido un francés, te puedo decir el nombre Jean, lo tengo en el artículo, pero no te voy a decir el nombre, esotérico y con mucha tendencia a la masonería, quien, intentando opacar a la Iglesia Católica, comenzó a decir esto, que habíamos cristianizado una fiesta pagana. Y fue un alemán protestante quien comenzó con esas teorías también. Si tú ves, ya son dos campos, un francés por la masonería y un alemán por el protestantismo, de tal manera que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Se ha venido diciendo, repitiendo, y ahora es un mito que la Navidad es la cristianización de un rito pagano, pero no es así. ¿Qué es lo que sucede realmente? Aquí es donde retrocedemos, ¿no? En los primeros siglos, los cristianos querían descubrir con exactitud la fecha en la que había muerto Jesús, porque hay varias versiones en los evangelios, y la conclusión fue que la muerte de Jesús había sido un 25 de marzo o un 6 de abril. Después de investigación y conclusiones, si nosotros nos vamos a estas fechas, si Jesús murió un 25 de marzo, significa, según tradiciones judías y por los grandes profetas y su vida integral, que los profetas, los grandes profetas de Dios, morían el día en que nacían. Pero en el caso de Jesús no fue cuando nació, sino cuando fue engendrado. Entonces, nosotros contamos de un 25 de marzo al 25 de diciembre, 9 meses. Y si nosotros pensamos el 6 de abril, no es de extrañar que hasta el día de hoy el rito oriental, los armenios, los griegos, entre otros, celebran el 6 de enero, que es nuestro día de la Epifanía, como el día de la Natividad del Señor. Ellos lo celebran juntos. Entonces ves que las dos fechas, nosotros el rito occidental 25 de diciembre y ellos rito oriental 6 de enero. Y que aquí lo tenemos como el Día de los Reyes Magos. Exactamente, pero eso hasta la actualidad no es que sea algo perdido, sino que se sigue viviendo. Entonces yo quiero darte esta prueba, te voy a leer un párrafo. Yo sé que estamos gastando bastante tiempo, pero vale la pena. Adelante. Por la pregunta que hiciste. Y te voy a leer esto. Es cierto que la primera prueba de la celebración cristiana en 25 de diciembre, como fecha de la Natividad del Señor, se encuentra en Roma algunos años después de Aureliano, en el año 336.
después de Cristo. Si estamos diciendo que Aureliano gobernó entre el 270 y el 275 y fue él quien decretó la fiesta del Sol Invicto el 25 de diciembre, y la fecha datada que nosotros tenemos es 336, entonces eso sí sería verdad lo que están diciendo tanto el francés como el alemán. Pero espérate. Claro, claro. Está interesante. Pero también es cierto, aquí viene, que ya en el año 221, antes de Aureliano, Sexto Julio Africano, escritor cristiano, establecía en sus cronologías que Jesús se encarnó el 25 de marzo, 9 meses después, en la Navidad. Y todo esto lo dice medio siglo antes de que en el 274 Aureliano crease su fiesta del Sol Invicto. Por lo tanto, la Navidad del 25 de diciembre es una fiesta de origen completamente católico. Ese sería el argumento. Yo solo te he leído la conclusión y te quise narrar lo anterior, pero el artículo es muy interesante. Entonces no es cierto como tal que en lo de los libros que menciona que es Constantino el que establece la Navidad en el siglo IV. No es Constantino, es Aureliano. Lo que pasa es que con Constantino lo que sucede, Luis Fernando, es que se da una oficialización del cristianismo. Nosotros estamos hablando ya 3 siglos antes de que el cristianismo viene, es ahí donde está lo más fuerte de la patrología, de los escritos. Antes está San Agustín, por mencionar algún autor, pero hay muchísimos más, ¿no? Sí. Donde el cristianismo viene y mártir tras mártir, iglesia perseguida pero fortalecida. Entonces con Constantino lo que se hace es oficialización en el imperio, pero como tú te imaginas, emperadores vendrán que están a favor y emperadores vendrán que están en contra. Por ejemplo, Juliano el Apóstata. Eso también, sí. Antes de Cristo y después de Cristo es así, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, el siguiente no le gustó y pone exactamente lo contrario. Qué excelente reflexión histórica, padre. Ahora nos encantaría saber cuál es el significado de poner el árbol de Navidad, cuál es el significado de establecer los nacimientos o desde cuándo se viene haciendo. Pero eso, luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos en su programa Criterios, dialogando con el padre Edwin Baños sobre el significado de la Navidad. Y si en el bloque anterior establecíamos un contexto histórico de cómo inicia, pues ahora nos corresponde ver algunos elementos. Por ejemplo, ¿cuál es el significado del árbol? ¿Desde hace cuánto se establecen los denominados nacimientos? Que al menos lo que se conoce es si fue San Francisco de Asís el primero que los establece. Pero, ¿de dónde surge la idea? ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo? Todo esto lo seguiremos dialogando en este bloque. Padre, ¿cuál es el significado del árbol?
Sí, comencemos por ahí, porque el árbol tiene una gran tradición en la Biblia, desde el árbol del bien y el mal, el árbol del fruto prohibido, el árbol de Jesé, que es el padre de David, del rey David. Luego el árbol de la cruz. O sea, quiero decir que viene constantemente, ¿no? Entonces, cuando en Navidad nosotros ponemos el árbol, aunque es una tradición, la que nosotros conocemos anglosajona, es porque el pino es el único árbol que se mantiene verde o con su esplendor en medio del invierno, de la nieve, mientras que todos los demás árboles botan sus hojas, se renuevan, mientras que ese se mantiene en su esplendor. Y por eso es que ha quedado con una gran tradición el pino, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos recuerda es el árbol de la cruz, es el árbol que da fruto, es el árbol que da la vida. Y aunque tenga más tinte comercial en los hogares cristianos, pues ahí está el árbol al lado del nacimiento, que quizás en eso podemos profundizar un poquito más, y es lo que no debería faltar, porque no concibo yo un hogar cristiano católico que tenga el árbol y no esté el nacimiento o el Belén. Interesante, padre. Tiene toda la razón. Nunca nos habíamos puesto a pensar, bueno, su servidor nunca se había puesto a pensar en eso, sobre que sea el único árbol que se mantiene verde incluso en invierno. Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué hay de los nacimientos? ¿Desde cuándo se establece? Sí, el primer nacimiento lo establece en 1224 más o menos San Francisco de Asís. Y ahí estamos claros que el primero es quien lo establece. Sí, okay. Y el primero fue en vivo, o sea, fue con personas reales aquel montón, no fueron imágenes. ¿Qué es una representación de lo que aconteció en Belén? Literalmente, sabe que la piedad popular es tan creativa, porque en el nacimiento nosotros solemos ver la cuna con el niño o el pesebre, y vemos una imagen aquí de la Virgen y otra de San José. Pero ahora me ha llamado la atención ver una imagen, nunca la había visto, no quiero decir que sea nueva, No, claro. pero está la Virgen acostada, así como en reposo, y está José sentado y con el niño en sus brazos, ¿no? Y digo, bueno, pues que ahora me doy cuenta y cómo resalta la figura de José cuidando al niño, ¿no? Porque siempre lo vemos así. Lo que nosotros debemos de tener en firme es que es toda una pedagogía en esa simbología. Lo que quiere es recordarnos algo, lo que quiere es enseñarnos algo. A mí me encanta decir lo siguiente: nosotros no celebramos fechas, nosotros celebramos acontecimientos. Mira, que fue esta fecha, que fue este día, que fue este año. Mira, no lo sé. O sea, en ese momento no iban periodistas ahí o amanuenses narrando la historia, ¿no? No hay libros de un primer momento cómo acontecieron las cosas. Lo que se sabe es que en algún momento sí pasó. Se dieron. Entonces es maravilloso actualmente cuando se va a Belén, que es la parte palestina en Tierra Santa, ¿no? Hay dos lugares, en Belén hay dos lugares: el campo de los pastores, que es donde estaban ellos, y la actual Basílica de la Natividad, ¿no? Que por cierto es la basílica más antigua del mundo. Yo creo que es la más antigua del mundo, o por lo menos de la zona, y te voy a explicar por qué. Esa zona
de Tierra Santa ha sido, creo, que la más conquistada en la historia de la humanidad, que llegan uno y se sobreponen otro y tal. Entonces, lo que sucedió es que en el siglo IV, siglo III, IV, cuando conquistaron los persas, vieron que en ese edificio, ¿no?, en la basílica, en esa iglesia, estaban representados los Reyes Magos, y dijeron: ve, ahí estamos nosotros, pues no lo destruyamos, ¿no? Y por eso se conserva esa basílica tan antigua. Por eso no tendría yo mucho reparo en decir que es la más antigua del mundo, porque otras, pues, con los años o con las conquistas, o son más recientes sus construcciones. Entonces, el Belén, el nacimiento, como se conoce, pues tiene ese objetivo, recordarnos. Por eso a mí me encanta ver, ¿no?, la gente cómo prepara. A veces con algodón representa la nieve. Eso, bueno, y luego todo lo que le ponen, el acerrín, las pajas. Es bonito si eso lo convertimos también en una oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones. Nosotros vemos las iglesias con esos grandes retablos, imágenes por aquí. Cuando voy a Europa, a México, aquí tenemos también algunas. La gente, mire, ¿y ese santo qué es? Pues miren, no sé, yo no los conozco todos, ¿no? Tantas representaciones. Lo que yo sé es que esas imágenes ayudaron muchísimo para dar catequesis y enseñar pasajes de la Biblia a generaciones. Para eso son los nacimientos que montamos cada año. Padre, usted mencionaba a los Reyes Magos, pero hasta la fecha hay varias personas que se siguen preguntando cuál es el significado de ellos, de que inicialmente se mencionan, bueno, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque por ahí hay teorías que mencionan que al final eran entre 4 y 6, pero ¿cuál es el significado realmente? Era costumbre de que con el nacimiento de un rey, los reinos vecinos pues se acercaran, ¿no?, y dieran regalos. Entonces, con Jesús, que es el Rey de Reyes, ¿quién se lo iba a imaginar? Y cuando le llegó a los oídos del rey en turno, que era el rey Herodes, dijo: este me viene a desbancar a mí, ¿no? Y quería matarlo. Entonces, lo que vemos nosotros ahí es el significado de la realeza de Jesús. Sí, eso es muy importante, lo que me dice, ¿cuántos eran? Pues no sabemos con exactitud. ¿Y por qué decimos que son 3? Porque se mencionan 3 regalos nada más, ¿no? El oro, el incienso y la mirra. Hablamos del oro, que representa su realeza, que es rey. Hablamos de la mirra, que anuncia ya su muerte, y el incienso, su divinidad. Entonces, ahí, vaya, mire, esos son pasajes del Evangelio, y que ahí tenemos los testimonios de los 3 reyes. Pero incluso, mire, Mateo habla de magos, y el evangelista Lucas y Marcos hablan de reyes. Entonces, incluso en las mismas versiones de la misma palabra de Dios, se habla hasta con distintos nombres. Que es un hecho o es un acontecimiento que le llevan los regalos, eso es lo que no podemos negar. Eso es lo importante. Padre, quisiera saber, ¿hay sectores de la Iglesia Católica que omiten a los denominados Reyes Magos? ¿Será? ¿Y eso por qué lo digo? Porque por ahí se menciona que fueron los mismos reyes quienes advirtieron, o más bien, quienes accidentalmente le dicen al rey Herodes que ellos van caminando a ver al verdadero rey, y que por eso pues, posteriormente se procede a la denominada matanza de los santos niños inocentes. Sí, yo quisiera aclararme ahí con su pregunta. Así es. Hay sectores de la iglesia que los omiten. ¿Qué los omiten? Realmente nunca lo había oído.
no entiendo la razón, porque son personajes. Es más, una de las Jornadas Mundiales de la Juventud, sí, creo que fue la primera del Papa Benedicto XVI en Colonia, en Alemania, que por cierto ahí estuve yo, pero que la tengo en la memoria, ¿no? Decía, hemos venido a adorarlo, que es una expresión de los Reyes Magos. Sí. Por eso yo digo, insisto, ¿no? Sí. Son testimonios de la palabra de Dios. Y luego los reyes, es interesante, como si bien es cierto, llegan a Jerusalén, llegan al palacio real y la estrella se apaga, ahí desaparece la estrella, ellos se dan cuenta que ahí no es Belén, sino que es otra ciudad. Ellos van a Belén y el rey Herodes les dijo, vayan y vengan a informarme, porque después iré yo a adorarlo. Hipócrita. Entonces la palabra de Dios dice que ellos volvieron por otro camino. Entonces eso siempre es enseñanza de la palabra de Dios, que en el encuentro con Dios siempre hay conversión. Desde luego. Padre, también me encantaría saber por qué hay sectores, o más bien subdivisiones del cristianismo, como el protestantismo, que algunos mencionan, bueno, pero es que poner el árbol y poner el nacimiento, al haber imágenes, sigue siendo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero eso hay que analizarlo luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Es tradición para las familias del catolicismo establecer en sus casas un árbol de Navidad junto con el nacimiento. Pero nosotros queremos saber por qué otras personas o de otras subdivisiones del cristianismo lo consideran como tal, que es algo contrario a la palabra de Dios. Padre. Sí, si vamos al mundo evangélico protestante, que es una realidad innegable, ¿quién de nosotros, cristianos católicos, no tenemos un familiar o un amigo que es evangélico, que tiene otras creencias, otra fe? Sabe que yo eso lo reduciría al tema de protestante, o sea, por todo tiene que protestar. O sea, si eso es tradición y vivencia católica, es lógico que él no querrá hacerlo o vivirlo o representarlo. Dicho esto, no quisiera ampliar más ahí, veo también una hipocresía muy fuerte en el sentido de que el mundo evangélico y protestante se mueve al ritmo de la Iglesia Católica. Sí, siempre celebran Navidad. ¿Y quién les dijo a ellos que el 25 de diciembre era Navidad? Si estamos hablando siglo III y IV, y el protestantismo comienza en el siglo XV. Llega la Semana Santa, celebran también la muerte y resurrección del Señor. ¿Quién les dijo eso? La Iglesia Católica. Fíjese, ahora me llama la atención con el tema de los difuntos. Ellos dicen que no se debe orar por los difuntos. Sin embargo, yo he sabido de muchos que tienen ya cultos con los difuntos ahí. Sería, ¿no?, como la misa de cuerpo presente que siempre ha celebrado la Iglesia. Entonces, mire, si no lo quieren poner, que no lo pongan, pero no sean hipócritas y no celebren la Navidad. ¿Y por qué la van a celebrar?
porque está el sentimiento y la tradición de la Iglesia Católica, que es una celebración importantísima. Miren, pues nosotros, como no somos cristianos católicos, que la celebren en septiembre, a ver quién va a ir y quién va a celebrar, o que la celebren en febrero, si quieren, quién va a estar ahí con ellos. Entonces, estas son, digamos, como el doble discurso o su doble manera de actuar en el mundo protestante, ¿no? Pues yo no tendría pues ningún reparo si quieren poner o no. ¿Hay oposición a los nacimientos debido a las imágenes? ¿Cómo? ¿Habrá oposición a los nacimientos debido a las imágenes? Tendrá que ser. Cuando nosotros sabemos que la imagen es un recurso pedagógico, ¿no?, de enseñanza, de recuerdo. O sea, a estas alturas, hablar que una imagen es idolatría, me parece ya hasta disco rayado, ¿no? Algo que raya también con la ridiculez, ¿no? Porque no es así. O sea, como un sacerdote, como un obispo, como el Papa, se nos va a pasar por la mente en divinizar una imagen. No es así. Eso es representación. Padre, me encantaría saber cómo ha cambiado, o más bien, ha cambiado la Navidad en los últimos años. ¿Qué es lo que se ha modificado? ¿Usted ha percibido algo de eso? La fiesta de Navidad, además en la iglesia de tener una preparación para celebrar el cumpleaños de Jesús, la Navidad es un momento de encuentro familiar. Si usted me dice, hablándome de años, me habla de décadas o de siglos, que ha cambiado en estos últimos tiempos, o me habla de manera más próxima respecto de la pandemia que estamos viviendo, yo creo que no. En las familias cristianas, cosa diferente es en alguien que ya en su corazón esté contemplando su indiferencia, su lejanía con su fe, con el cristianismo, con la iglesia. Eso puede pasar, pero de ahí por lo demás, ¿no? ¿Qué va a haber usted en la celebración de Navidad? Familias que se reúnen, que van a celebrar la Santa Misa, que comen, que comparten. Eso es lo que usted ve. Reventar cohetes, pues sí, el que puede. Si fuera por mí, les diría, dejen de andar quemando el dinero, ¿no? Pero ¿qué va a decir el que vende, por ejemplo? No, claro. Es un negocio y es una forma de subsistir, es una temporada. Pero en la celebración de Navidad, en cuanto de manera exterior, mire, yo le diría, hacemos lo que podemos. Hablo de nuestro país, ¿no? Sí, ya en otros países o incluso en otros continentes, pues la cosa cambia. Por ejemplo, en la Unión Europea acaban de decretar una ley donde prohíben, argumentando para no marginar ni discriminar, que no se diga Feliz Navidad en el saludo, en el marco de esta celebración. ¿A qué se debe? Paganización. Pero mire, es que yo la palabra ya la voy a decir 2 veces pues, pero ridículos. Es paganización, secularización, laicidad, laicización, si quieren, no sé si existe la palabra, pero es eso, es por ir quitando toda huella del cristianismo, ir quitando una huella de la labor de evangelización de la iglesia. Y si eso ya ha comenzado allá, también nos llegará a nosotros. Como con qué naturalidad, con qué piedad nosotros le decimos a los demás, ¿qué es lo que celebramos? Feliz Navidad. Pues no, allá felices fiestas. Nosotros deberíamos de cuestionarnos también eso, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, claro. O sea, ¿qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón para desear
algo que nosotros creemos y vivimos. Estamos hablando de que se está perdiendo, como se dice, pareciera trillado, pero se Sí. está perdiendo el espíritu navideño. Ya. Por ejemplo, ¿no le parece raro a usted que a veces, ya desde septiembre, a veces comienzan a poner las Sí. canciones navideñas? Sí. Octubre ya hay algunos centros comerciales adornados. Cuando uno quiere ver eso en diciembre, sí, o sea, ya celebraciones bastantes comerciales, a lo que nosotros deberíamos de ponerle mucha atención y darle el verdadero espíritu. ¿Qué pasa en nuestras vidas y en nuestra familia? Preparamos todo, menos el corazón para celebrar Navidad. Eso debería de ser una cuestionante muy fuerte. Todo, ¿no? Desde nuestros ahorros, el aguinaldo, estrenos, luces, cohetes, etcétera. Pero Se prepara todo lo material, pero el corazón se deja de lado. Ya, eso debería ser una reflexión muy profunda. Pues que en la iglesia no tenemos ningún problema. Sí, pero en el canal llegamos a muchos más. Si llevamos 4 semanas preparándonos en el Adviento. Sí. Hemos venido vela tras vela con la corona del Adviento. Hemos venido siguiendo al profeta Isaías, a Juan el Bautista, a José, a la Virgen. Quiero decir, intentamos dar ese espacio, y ese es el llamado y la exhortación que hago. Padre, lo siguiente que me encantaría que me respondiera es cómo lidia la Iglesia Católica respecto al denominado Papá Noel, porque de repente parece como que adquiere más protagonismo en la celebración de este Señor Rojo, que es una evolución de San Nicolás como tal, pero realmente, ¿será que nos estamos desviando? Eso lo veremos luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Saben, a lo largo de la historia es interesante ver cómo es que la Navidad ha ido evolucionando. Empezamos porque es una fiesta dedicada al nacimiento de Jesús, pero en algún momento de la historia se introduce el denominado San Nicolás. San Nicolás evoluciona en lo que también se conoce como Papá Noel. Y Papá Noel sigue evolucionando en lo que ahora se conoce como Santa Claus. Pero realmente, ¿a quién se le da más importancia? ¿Y cómo lidia la Iglesia Católica con esto, Padre? Sí, bien dicho, ¿no? Esa evolución que ha tenido. La historia de San Nicolás es preciosa. La verdad es que tiene bastantes patronazgos. Yo siempre lo invoco cuando voy a viajar, ¿no? Sí. Patrono de los viajeros. Entonces, la historia de este santo, de este obispo, es que era de familia muy pudiente, y cuando sus padres murieron y a él le queda su herencia, la vende toda para regalar. Miren, no sé si usted ha leído, pero hay una serie de anécdotas. Quiero recordar una, ojalá llegue a buen fin, es breve, de un señor que tenía 2 hijas y que él quería pues que se casaran, pero a causa de su pobreza no podían casarse, o nadie las buscaba. Entonces él iba cada día a dejarles monedas de oro para que ellos llegaran a tener dinero y sus hijas se pudieran casar. Sí, claro. Por contarle una, pero hay muchísimas más. Entonces era una persona muy dadivosa, que compartía
lo que a su vez había recibido, y ha tenido sus evoluciones. Mire, si usted ve ahora, por Papá Noel lo que da es regalos. Entonces, si nosotros trasladamos, bueno, si nosotros vemos ahí que el origen es de un santo, pues si conservamos la idea originaria, yo digo adelante. Pero si andamos solo con las risas y las barbas, entonces como que la cosa no va. Pero si esto lo trasladamos al niño Jesús, que es un regalo de Dios para la humanidad, el misterio de salvación, si nosotros lo trasladamos a los regalos de los Reyes Magos y a todos los regalos que Dios nos da continuamente en nuestra vida, entonces deberíamos devolver a los regalos del niño Jesús, ¿no? Muchos hogares cristianos es lo que hacen, ¿no? Poner los regalitos en el nacimiento bajo el árbol y decir, el niño Jesús te lo trajo, ¿no? Es vivir bien la infancia. Sí, claro. Ojalá no haya muchos niños ahí que estén pensando que llega por la noche y se tira. Bueno, ya no digo nada porque después se enojan con nosotros. Es vivir la infancia, ¿no? Pero realmente, pues, quien nos da y quien nos regala todo es Dios. Entonces la Iglesia Católica no tiene ningún problema con este personaje rojo ojo, que estamos hablando de que comienza con San Nicolás, pero se tergiversa a lo largo de la historia, ¿no? Exacto. Problema, no le veo problema, pero si nosotros hablamos más con nuestro lenguaje de la fe, yo le diría, mejor aún. Padre, ahora, como salvadoreños, ¿cuál sería la manera ideal? También, no como salvadoreños, como familia, como una familia, ¿cuál debería ser la manera ideal de conmemorar esta fecha? Sí, bien difícil que yo pueda decir todo lo que tienen que hacer, pero un consejo puedo darlo. Llegada la celebración de la Navidad, que es mañana, bueno, víspera, ¿no? Porque la Navidad es el 25 de diciembre, sí, claro. Pero la noche del 24 nosotros la tomamos ya como celebración de Navidad. Lo ideal es esto, un espacio para Dios en el corazón. Vamos a misa, vamos a la celebración de la palabra, vamos a rezar el Santo Rosario. Luego, como podamos y como seamos, a compartir los sagrados alimentos. Yo les diría, miren, bájenle a las alabanzas, ¿no? No quiero pensar que tengan cumbias, claro. Bájenle a la música, compartan, véanse. Ahora con el tema de la pandemia, quizás puede ser el grupo o el núcleo familiar, o como diría otro, ¿no? El clúster, quizá un poco más reducido. Ya no sería de 5 familias, de 6 familias, sino probablemente aprovechar, pues, si es que esta es una noche de paz, ¿no? Así hay que vivirla como claro. Tal, o sea, que sea, yo tengo que decirlo, que sea el Espíritu Santo quien actualice esa celebración de Navidad este año 2021, que el Señor nos permite vivir. Claro. Que algunos ya celebraron el 2020, pero ya no están en el 2021, y nosotros qué sabemos si vamos a estar en el 2022, etcétera. Desde luego, Padre, muchísimas gracias. Entiendo que usted tiene un mensaje de amor y de esperanza para nosotros, pero me encantaría compartirlo luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Y ahora es momento de escuchar el mensaje de Navidad que tiene para nosotros el Padre Edwin Baños. Gracias, Luis Fernando, por la oportunidad. Sé que estamos a nivel nacional a través de Canal 8. Soy parte de esta familia y quiero decirle en el nombre del Señor que vivamos con mucha fe, con mucha esperanza y con mucha caridad. Si en estos momentos me preguntan, Padre, ¿cuál es la que nos interesa más? Les digo, esperanza. No perdamos la esperanza de una vida mejor nuestra, de una familia mejor en la que compartimos en el hogar, en una iglesia mejor que vamos entre luces y sombras, en una sociedad mejor. Pensemos en nuestro país, si pensamos en los gobernantes y en los gobernados. La esperanza es la que no debe faltar nunca. El día que esa luz se apague, pues lo habremos perdido todo. Pero mientras hay esperanza, hay vida. Esta noche de Navidad, demos ese espacio en el corazón a Dios para que esté la paz y la alegría en nosotros. Muchísimas gracias, Padre Edwin. Hemos llegado al final del programa y muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden. Feliz Navidad y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias y feliz Navidad para usted, Padre. Gracias, amigos televidentes, por habernos sintonizado en esta noche. Y realmente siempre les menciono que el criterio más importante lo tiene usted, pero en esta ocasión yo cambiaría sobre que el criterio más importante que usted tenga en esta Navidad sea el de amar y compartir con los suyos. Feliz Navidad, les desea Criterios. Que descansen.